Ah, les decía, la Biblia dice, esta es la doctrina verdadera de la Biblia. Cuando Jesucristo dijo esa noche antes de ser crucificado, y tú lo sabes, tomad, esto es mi cuerpo. Tomando el pan, lo partió y dijo, tomad, esto es mi cuerpo, que por vosotros es ofrecido. Haced esto en memoria de mí. Y esta copa es la sangre que es ofrecida, la sangre del nuevo pacto que es ofrecida por muchos. Por supuesto, él todavía no moría, él se refería a las horas posteriores cuando sería crucificado. Por supuesto que cuando él ofrece el pan no se convirtió en su cuerpo porque su cuerpo estaba allí. Observe bien los detalles. Cuando Jesucristo parte el pan y dice esto es mi cuerpo, él mismo come del pan y lo da. Entonces, no se estaba cambiando la sustancia, ni tampoco él estaba comiendo su propio cuerpo. Entendamos que es un símbolo. Bien, porque su cuerpo estaba allí, él mismo come de ese pedazo de pan, y después el apóstol Pablo, cuando Jesucristo dice, hagan esto en memoria de mí, no necesito citar las escrituras, tú las conoces, dijo el Señor, hagan esto en memoria de mí. El apóstol Pablo lo explica. ¿Cómo lo explicó el apóstol Pablo, don Cacahuate? No necesito yo hacer teología. El apóstol Pablo lo explicó así. Primera de Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, 24 y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. 25 Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. 26 Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bien, ahí está, hermanos, la explicación del apóstol a los gentiles, un hombre con autoridad de Dios, explicándolo las palabras de Cristo. Cuando el Señor dijo, hagan esto en memoria de mí, ¿a qué se refería con la frase en memoria de mí? Lo vuelvo a repetir, a ver, don Cacahuate. 26 Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis, no la resurrección, como dice Sammy, torpemente, porque él no conocía las escrituras. La muerte del Señor anunciáis. Es decir, que cada vez que nosotros hacemos es el partimiento del pan en la Santa Cena, estamos anunciando la muerte del Señor. Estamos diciendo, Cristo murió, señores. Cristo ya murió, Cristo ya dio su vida por ti. Estamos anunciando la muerte del Señor hasta que venga, porque una vez que venga ya no va a haber salvación. Tienes que aceptarlo antes. El sacrificio ya está hecho. Él ya dio su vida por ti, es lo que quiere decir. Y este rito, que es prácticamente el único que tenemos, el único que ordenó el Señor, hagan esto en memoria de mí, es muy claro. Anunciamos la muerte del Señor. Fíjate bien, no dice se te perdonarán los pecados allí, tampoco dice tendrás que viajar a un lugar. Mira, ni Pablo te pone ahí, tienes que viajar a Jerusalén porque ahí es el único lugar. Porque en Jerusalén celebraron la cena del Señor los cristianos y por supuesto que en las ciudades gentiles, en Corinto, en Galacia y en Éfeso, cada congregación celebraba la Santa Cena. Dice las veces que bebieres este pan. No te dice tiene que ser en un lugar, tiene que ser allá. Tampoco te dice será un sacrificio. Volverás a crucificar al Señor cuando partas el pan, la idea católica. Tampoco te dice cada vez que partes el pan se te perdonarán los pecados. Eso se lo inventó Sammy. Ahora vamos a la historia de Sammy. Yo he estado hablando del engaño cúltico, los simbolismos ocultos. Número 1,
quiero decirte que el apóstol, que tú le llamas el apóstol de la restauración, Eusebio Joaquín, nunca en las santas cenas que él hizo le andaba perdonando pecados a la gente. Samuel inventó esa teoría, esa doctrina en los 80s, te lo voy a demostrar ahorita con sus propias cartas. No existía esa peregrinación a un lugar determinado y que tenía que ser allí como un movimiento de control. Eso se lo inventó Samuel Joaquín Flores, no lo dijo Aarón. Aarón nunca lloriqueó como lo hizo Nazón. Oh Señor, todos los pecados de esta gente caigan sobre mí. Es más, condéname a mí, pero sálvalos a ellos. Esas tonterías ni las dijo Pablo, ni las dijo Pedro, ni siquiera el apóstol, que tú le llamas el apóstol de la restauración, lloriqueaba en las santas cenas echándose los pecados de toda la gente de la luz del mundo. Eso se lo inventó Samuel más adelante. Mira, el templo de la luz del mundo fue dedicado a la memoria de Eusebio Joaquín para conmemorar su nacimiento, y de forma blasfema, en el video pasado lo equiparaban con la muerte del Señor. Imagínate tú, es la conmemoración de la muerte del Señor, la Santa Cena, pero a la vez es el nacimiento de Eusebio. Fíjate tú, Cristo muere, pero el otro nace. El templo es para la gloria de Eusebio. Te leo 10, Sami 10, o la carta número 10 de Samuel, así rápidamente. La carta, 10, 5, ya que se está edificando para la gloria de Dios y a la memoria de su apóstol Aarón Joaquín. Y la Santa Cena, el 14, ¿qué tiene que ver el 14? La fecha en que nace este señor con la Santa Cena. Ya te dije que ese es el sincretismo de dos ideas torpes, el onomástico de un señor con la celebración de la cena del Señor, la muerte del Señor. Imagínate tú. Ok, el templo se está edificando para la gloria de Dios y a la memoria de su apóstol Aarón Joaquín. O sea, hay un hombre metido, tú eres de ese hombre, pero te dicen que es Jesucristo, ¿no? Pero te metieron un hombre, quien nos legara su doctrina y con ella la felicidad espiritual. 11:15 de Samuel, otra cita. Los hermanos de este lugar y a vosotros que tan generosamente habéis contribuido para su construcción, lo dediquemos a Cristo en memoria del apóstol, dice, lo dediquemos a Cristo en memoria del apóstol que Dios levantara en estos últimos tiempos. Sí, el templo es en memoria de ese señor cuyo cadáver está a un ladito. Fíjate los elementos que se van añadiendo, hasta cadáveres, ¿no? 13:10 de Sami, es la carta número 13, o la 13 de las epístolas universales. 13:10. Hemos logrado terminar la Santa Casa de Oración que a memoria del apóstol será inaugurada para estos días que estarán ustedes mediante la voluntad del Señor. Cuando tú entras a ese edificio, vas en memoria de un difunto, de un cadáver que está a un lado ahí. Ya después metieron el cadáver del mismo que está escribiendo aquí. Esto es algo diabólico, hermano. O sea, estás metido en un culto aquí. Increíble. Luego dice, ser testigos de su obra, esfuerzo, lágrimas, etcétera, para lograr el propósito divino que hizo mover nuestro corazón en terminar el templo que será la gloria de su iglesia y orgullo, eso sí, el orgullo es lo que tienen, ¿no? Otro acontecimiento más justifica vuestra presencia en este lugar. 2 puntos. El recordar el aniversario del nacimiento del hermano del hombre Aarón Joaquín, apóstol de Jesucristo, a quien Dios encontró fiel para revelarle los misterios santos de la vida eterna. Y aquí hay algo bien blasfemo, hay algo muy malo que te voy a leer. Esto te lo pongo en pantalla.
Mire, otro acontecimiento más justifica, o sea, cuando vas a la Santa Cena, vuestra presencia en este lugar. El recordar el aniversario, o sea, le estás rindiendo veneración a un difunto, pues, a un santo difunto. Es el santoral luzmundano. Tienen dos, a Eusebio y a Sami, los dos cadáveres ahí abajo, ¿no? El recordar el aniversario del nacimiento del hombre, Aarón Joaquín, apóstol de Jesucristo, a quien Dios encontró fiel para revelarle los misterios santos de la vida eterna. Escucha esto. Quien no estimando su vida, hablando de Aarón, quien no estimando su vida preciosa, la ofreció. Ahora resulta que no solo Cristo ofreció su vida por nosotros, sino Aarón, no estimando su vida preciosa, la ofreció. Chanfle, cáspita, zamomba, recorcholis, la ofreció para llevarnos a cada uno de nosotros en el lugar de tinieblas en que nos encontrábamos, el mensaje de la verdad. Al concedernos el Señor invitaros para este grandioso banquete espiritual, se refiere a la Santa Cena, lo que vas a comerte ahí, el vino y el pan, pero te están endilgando un muerto, un cadáver, una fecha donde éste nació. Por favor, fíjate los elementos ocultistas. El templo es a memoria de este señor, el 14. Este señor ofreció su vida para llevarte a ti y luego tú, cuando tú comes con este grandioso banquete espiritual. Por favor, hermano, date cuenta cómo le revolvieron el nacimiento de Aarón, es el 14. Por eso es blasfemia, la Santa Cena luzmundana es una blasfemia, porque te están comparando el nacimiento del indio Eusebio, lo celebras en una fecha donde nace este señor, vas a un templo que está a la memoria de él, para la gloria de él, su cadáver está a un lado, en los tiempos de él le lloraban, se hincaban ante su cadáver, y el cadáver del que escribió esto está en el sótano. ¿En qué te estás metiendo? Te revuelve lo que come en la Santa Cena del banquete con el difunto, que dio su vida para llevarte al cielo. Esto es una blasfemia, pero deja tú, ahorita te voy a mostrar la verdadera blasfemia, grandísima. Pero esto de que Aarón dio su vida, por favor, tenemos a Cristo que dio su vida y Aarón también dio su vida por el luzmundano para llevarlo a la salvación. Y el banquete que celebra, lo celebra el 14, cuando nace este señor, su cadáver está ahí, el cadáver de su hijo está ahí, los restos de su familia están ahí. ¿En qué estás envuelto, hermano? Por favor, te han engañado. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Samuel dio por lo menos 4 saltos, se inventó 4 cosas. Es que es sorprendente, hermanos, es sorprendente lo que estamos descubriendo, esta doctrina inventada, diabólica. Yo me sorprendo mucho de leer a los sabios luzmundanos como Samuel y otros, y a los pobres peligreses que los mandan a debatir, y aprende uno muchas cosas. Por ejemplo, me sorprendo de que Pablo ministró 300 años después de Jesucristo. Datos muy interesantes, ¿eh? de los debatientes de la luz del mundo expertos. Pero fíjate lo que dice Sami. Sami dedica el templo a la memoria de su difunto padre, que estaba enterrado a un lado y que ya había pasado el tiempo en que le oraban y estaba la fuente de milagros y tenían que sacar agua del pozo de Jacob de ahí y luego poner la botella en la tumba de este señor, Aarón Joaquín, y luego orar. Ya te mostré las fotos. Eso lo eliminaron, lo quitaron.
Pero ahora Sammy se empieza a introducir como el continuador, después se dice embajador, después se dice ungido, y hasta el último, 22 años adelante, se atreve a decirse apóstol. Pero en ese ínter, en los 80, él da cuatro saltos doctrinales. Primero se inventa la famosa peregrinación, Sammy 26, la carta número 26. Y ya te expliqué que Pablo nunca dijo, Jesucristo dijo, hagan esto en memoria de mí, pero no dijo, tienen que viajar aquí, tienen que ser allá. Pablo te dice, bueno, Jesucristo dijo, hagan esto en memoria de mí, te lo explico, iglesia, las veces que partas este pan en Tesalónica, en Galacia, o en Jerusalén, donde sea. Las veces que lo hagas, la muerte del Señor nunca te dice tiene que ser en un lugar. Tampoco te dice se te van a perdonar los pecados. Entonces, se inventa la peregrinación. En el año 1980 se inventa la doctrina de que tenía que ser en la hermosa provincia. Tenían que viajar hasta allá. A ver, Sammy 26. Qué raras citas estoy haciendo de la Biblia Luz Mundana. Sammy 26. Como todos los años, verso 3, extiendo mi invitación a la fiesta de peregrinación, la pone entre comillas, pues a semejanza de Israel, que 3 veces al año tenía que acudir a Jerusalén, él ya se inventó que igual que los judíos, ahora él los va a obligar, que tiene que ser ahí donde él dice, así nuestra festividad, por este tiempo, una vez al año, nos mueve a reunirnos en este lugar, dejando nuestro pueblo bienes y familiares. Símbolo también de la esperanza gloriosa que nos sostiene, como en el día que al sonar la trompeta hemos de salir presurosos y alzar nuestros ojos para ver aquel que con gran esplendor aparecerá entre las nubes, etc. Entre tanto, mientras peregrinamos, mira en el verso 9, mientras peregrinamos en este cuerpo, es nuestra obediencia a la conmemoración ordenada por Cristo hasta que Él venga. Aquí ya revolvió el asunto de, mientras peregrinamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Está hablando de la muerte cuando partamos del cuerpo. No tiene nada que ver con peregrinar a la hermosa provincia. Este señor estaba loco. Está revolviendo aquí dos textos que nada tienen que ver. Esto, si se lo paso a Luis Carlos Reyes y a cualquier persona, mira cómo sacó el texto de peregrinar ausente del cuerpo, entre tanto que ausentes o presentes, agradables, es con el Señor, la muerte, cuando estás en el cuerpo, peregrinamos. Este señor ignorante, aquí en el verso 3, mete la palabra peregrinación, entre comillas, y luego se avienta la revoltura del texto. Entre tanto, dice, liberados del cuerpo de corrupción y revestidos del glorioso conforme a su imagen. Entre tanto, mientras peregrinamos en este cuerpo, está hablando de lo que Pablo hablaba de la resurrección, y luego le revuelve, es nuestra obediencia a la conmemoración ordenada por Cristo hasta que Él venga. Increíble la teología de este señor, ¿no? Por ello mi invitación año con año a esta celebración en la cual estamos ausentes del Señor, por no estar todavía en su gloria. Pero su espíritu nos unirá, haciéndonos entrar en la comunión a través de este mandamiento. Participando, él se aventó aquí una teología, usando un texto que se refiere a la resurrección, entre tanto que no morimos. No tengo tiempo para darte la cita, pero tú la conoces. Esto es increíble. El caso es que él instituye por sus polainas, y según usando textos, órale, tiene que ser allá. Hagan esto en memoria de mí, tiene que ser aquí en la Santa Cena porque yo lo digo. Pablo nunca lo dijo, Pedro nunca lo dijo, pero él se inventa una peregrinación. Una peregrinación. Ese es el primer punto que pone para mantener el control de la iglesia a la luz del mundo. Luego, en el 81, en su carta 29, este señor se inventa de que en la cena del Señor se perdonaban pecados. Mira, Eusebio nunca lo enseñó. Pablo nunca dijo, las veces que comieres este pan te perdono los pecados de todo el año.
Aquí yo quiero invitar a mi hermano Gilberto. Vamos a ver, Gilberto, si estás en línea, para que me explique una contradicción que yo veo. Porque hay una oración diaria que la gente de la luz del mundo tiene que hacer, y es la oración de reconciliación, donde se ponen a cuentas con Dios todos los días. Y si todos los días se ponen a cuentas con Dios, ¿qué les perdona Sammy el 14? A ver, ¿estás ahí, Gilberto? Adelante. Adelante, pastor. Según el culto luz mundano, y eso es todos los días, se hace una oración de reconciliación. ¿De qué se trata eso, Gilberto? Tú que estuviste muchos años en la secta. Pues es el perdón de pecados diariamente, y a cada oración que va uno que tiene que tenía chance de ir, pues se le pide perdón a Dios, ¿no? En la oración de reconciliación. Y cada día se está reconciliando uno con Dios y Dios le está perdonando los pecados, ¿no? En cada hora de oración. Entonces, como usted dice, ¿no? El perdón de pecados, entonces el día de la Santa Cena, pues ya vamos más que perdonados, entre comillas, ¿no? Porque pues la luz del mundo no tiene nada de poder, ni la doctrina que predica tiene poder para cambiar a la persona, porque el poder que tiene Dios para cambiar a la persona es cuando la persona se dispone y se predispone a servir a Dios. Y en la luz del mundo no, porque no hay doctrina revelada, no hay doctrina verdadera, es una doctrina falsa. Entonces, el perdón de pecados que tanto cacarean en agosto es una vil mentira, porque como yo le estaba comentando, pastor, no hay perdón de pecados porque se ve cuando las personas salen en agosto, cuando ya vienen de regreso a sus lugares de origen. Ya hay disensiones entre los hermanos, entre los miembros, peleándose por un pedazo del maletero del autobús, que porque su maleta le echaron a lo último o le echaron hasta el fondo, y peleando porque quería subir primero el autobús, y no hay perdón, no hay paz, esa paz que tanto mencionan en la luz del mundo, ¿no? Que cuando uno toma la Santa Cena viene lleno de gozo, lleno de paz, y es una gran mentira, es una gran blasfemia, porque la verdadera doctrina que yo he sentido después de haberme salido a buscar a Cristo, esa doctrina uno lo llena de paz, de tranquilidad, de más ánimo. Y en la luz del mundo no, oiga, vive la gente desesperada. En los jóvenes yo he visto que no hay ni una pizca de Cristo, no hay ni una pizca de seriedad, no saben doctrina, no saben respetar la Biblia porque se sientan arriba de ella, la traen abajo de donde usted se imagina, y no la traen donde debe de ser la Biblia, pues a la mano, dispuesto uno a abrirla, a predicar a Cristo. Y ellos no saben ni siquiera abrir la Biblia en algún texto o algún texto que exprese, ¿no? Que ellos sepan explicar a la persona. Yo no los he visto salir a predicar con libertad. Siempre están obligándolos a ir porque en ellos no hay ese sentir de predicar a Cristo. Cambio, pastor. Está terrible, que lo sometieron a la oración de reconciliación los 365 días del año. Entonces, ¿qué les perdona Sammy o qué les perdona Nazón entre lloriqueos allá? Aarón no lo hacía así. Por supuesto, los apóstoles de la Biblia tampoco. Vénganse aquí a un solo lugar porque aquí estoy yo y les voy a perdonar los pecados. La Biblia dice, hijitos míos, estas cosas os escribo
para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nada de Sammy, nada de Pedro, nada de Pablo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y no es en un lugar, y no es una vez al año. Es cuando confiesas tu pecado a Cristo Jesús. Entonces, es una contradicción que te estés reconciliando los 365 días del año según la doctrina de los mundana. Y entonces, ¿a qué vas a la Santa Cena? ¿Cuáles pecados te van a perdonar si ya te perdonó Cristo en la reconciliación? Estás equivocado, es una contradicción. Pero Samuel se inventó que tienes que peregrinar. No voy a perder mucho el tiempo, pero también se inventó el asunto de las hierbas amargas, revolviendo el antiguo pacto con el nuevo, que porque la Pascua, las hierbas amargas. Estaba leyendo aquí una de las cartitas donde se inventa el asunto de las hierbas amargas, cuando llegabas y te acostabas ahí entre los de Estados Unidos, y eso me lo estaba platicando en la mañana un hermano de Estados Unidos que fue miembro de la secta. Todos los que tenían dinero y todos los trataban, como te ven te tratan ahí, ¿eh? Pero a los hermanos pobres, ustedes échense allá a dormir en los galerones, que les pasen las ratas, las cucarachas por encima. Y les decía Sammy, son las hierbas amargas de la Pascua. O sea, hace una revoltura este señor. Sí te dijeron de las hierbas amargas, Gilberto, que eran todos los sufrimientos en el autobús, en los camiones, la peste, las cucarachas, que habías vendido los guarachis para llegar a la celebración de la Santa Cena, eran las hierbas amargas. Todo eso les enseñaban, hermano. Se inventó la peregrinación, se inventó... Adelante. Sí, pastor, es lo usual antes del viaje a Guadalajara. Y también allá, ¿no? Las hierbas amargas, como usted dice correctamente, en el hospedaje, porque los hermanos de Estados Unidos siempre vienen con billete. A ellos les daban unos departamentos enfrente de la comandancia de policía, no recuerdo bien la calle, y a los demás, a los de aquí de México, en donde se pueda, en el edificio de Israel, ahí donde están los baños a puerta abierta con el aroma, todo lo que da. El día 14, cuando llueve, toda el agua corriendo por las calles, porque para allá sí llueve. Eso, no se muevan, es un bautismo más que están recibiendo, decía Samuel, ¿no? Tómenlo como un bautismo, ahorita que se están mojando con la lluvia, en el hospedaje, en la comida, donde quiera había sufrimiento. Entonces a todo eso le llaman las hierbas amargas. Y aquí también, antes de partir al viaje, también están explicando que hay que si estás batallando para juntar dinero, que si puedes ir, es porque Dios te permitió y sufriste para juntar ese dinero. Entonces todo es un sufrimiento, pastor, todo es, la doctrina al miembro lo hace sentir culpable de todo. De los que están escuchando pueden dar o decir lo mismo que yo, porque al miembro siempre lo van a tener con el pie en el pescuezo, ¿no? Pues para que no se mueva, para que afloje, para que sufra. Y bajita la mano ahí, la doctrina que explica la luz del mundo es para hacer sufrir al miembro, para tenerlo en un control permanente, en un control para que suelte su dinero, para que suelte su tiempo para trabajar en la iglesia. Cambio, pastor. Es increíble, hermanos, este perverso de Samuel, cómo se inventó cosas, la peregrinación, las hierbas amargas, lo que vas a sufrir en los camiones, en la peste, las cucarachas. Eso sí, los de Estados Unidos no sufren hierbas amargas, ellos tienen dólares, a ellos darles los mejores hospedajes a los ministros. No, pues esos se hospedan acá, ellos denle comida buena. A los otros denle menudo todo el día, los 5 días, 6 días, denle menudo el mismo que quedó ayer. Y todo eso he estado escuchando en los testimonios. Esas son las hierbas amargas para los pobres del pueblo. Pero para los ministrazos y para los bien acomodados, esos no tenían hierbas amargas, ¿eh?
Después inventa que ahí se les perdonaban los pecados. Sami 29, la carta 29, verso 13, dice en el verso 10, que afirmemos el corazón en la bendición recibida a través de la libertad alcanzada por Cristo, nuestra Pascua. Y os motive a conservar en limpieza vuestro cuerpo, evitando toda levadura que contamine vuestra masa espiritual, acordándonos del propósito que tuvimos directamente con Dios cuando participamos de su memorial. Está hablando de comer la Santa Cena. También de las palabras que su hermano, en nombre de todos ustedes, presentó delante de Dios. Es decir, él es el intercesor, ¿no? Que nos dolía haberle ofendido, que queríamos vivir en santidad, que perdonara nuestros pecados y que correspondiéramos con el esfuerzo. Ya se inventó su culto el Señor. Para que seas perdonado de tus pecados, tienes que ir a la hermosa provincia cada año. Me estaba diciendo una hermana de España que la política era, y aquí pido otra vez tu intervención, Gilberto, el planteamiento de los mundanos es el siguiente. Si tú no tienes recursos para venir a la Santa Cena, bueno, se te pasa una vez. Pero si tienes recursos y no vienes, es pecado no venir. Te vas a condenar. Pero si no tienes recursos o no tienes pasaporte, fíjate todas las tramas de esta doctrina mentirosa. Imagínate tú que el perdón de pecados estuviera supeditado a si tienes dinero para viajar, a si tienes pasaporte para ir a un lugar que Dios determinó. Todo eso se lo inventó Samuel Joaquín Flores en los 80s. Ni siquiera Aarón lo enseñaba así. Y dijo la hermana de España, pero dice, si no tienes papeles, pues ya te fregaste, dijo. Así usó la expresión. Porque, pues, ¿qué vas a hacer? Dice, pero si te pasan 3 años sin ir, pues te vas a condenar. Porque supuestamente el apóstol en turno te perdona los pecados ese día. ¿Dónde está eso en la Biblia? Que Pablo dijo, vengan a la cena del Señor y aquí les voy a perdonar los pecados por mis polainas. Y el que no tenga pasaporte, pues a ver cómo le hace. Todos son invenciones. A ver, hablemos de la práctica, porque yo no estoy hablando al aire. Gilberto, ¿sí se condena a la gente que no sube a hermosa provincia? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Cuáles son las amenazas espirituales? ¿Se van a perder en la oscuridad del infierno si no van a la Santa Cena? ¿Cómo está la cosa? No vaya a ser que yo esté exagerando. Te escucho. Vamos a ver qué dice Gilberto. No, pastor, no está exagerando. Es así de cruel la doctrina. Primero, todo el año uno se reconcilia con Dios, ¿no? En la oración de reconciliación. El 14, Samuel se para en el ministerio y dice, por la oración, por la autoridad que Dios me ha dado, y levanta las manos. En este memorial santo, yo, para perdón de tus pecados, y que, bueno, se tira un rollo ahí. Pero si todo el año uno recibió el perdón de Dios y todo, Él se elimina el sacrificio que las personas hacen día con día para ir a la iglesia, a la oración. Pero si uno no va en agosto, que no sea una razón justificada o poderosa para no ir a Guadalajara, todo lo que hizo uno en el año, en el transcurso del año, queda inválido. Entonces vive uno con un suplicio diariamente, un tormento espiritual, mental, que no me vaya a pasar nada porque mi alma se va a perder porque no fui a tomar la Santa Cena, porque no me perdonaron mis pecados, porque no me abarcó la oración de perdón de pecados del apóstol de Dios. Así dice. Entonces, es un suplicio todo el año esperar hasta llegar al próximo 14 de agosto para ser abarcado en la oración santa, en la oración del justo.
El 1 de agosto, él ora a las 4 de la mañana y él levanta las manos y dice, yo voy a tener mi oración constantemente, dice, para que el pueblo de Dios llegue hasta acá, hasta Guadalajara, para que él los cuide, y toda la iglesia está en un sufrimiento espiritual, porque el apóstol de Dios está orando día con día, y de ahí se agarran los ministros y empiezan a hacerlo a uno sentir culpable, que tenemos que llegar a Guadalajara porque el apóstol de Dios está orando y él nos está pidiendo, y por él vamos a pedirle a Dios que no se canse, como para que nosotros podamos tener esa libertad y se abran fronteras, se abran puertas, se abran permisos de trabajo y todo eso. Y es una gran mentira, porque la gran mayoría de los hermanos renuncian a sus trabajos. Cuando vienen de regreso andan batallando para conseguir trabajo, buscar el sustento. Entonces es un conjunto que repercute, un conjunto de cosas que repercuten en la vida diaria del miembro. Es un gran sacrificio haber pertenecido, y todavía lo que están ahorita ahí, ¿no?, en la luz del mundo, porque todo se vuelve en contra del miembro, porque él es el que carga con todo, con la manutención, con las ofrendas, con el dinero, y ellos no hacen nada. Ni siquiera en agosto ponen un baño portátil en las calles para que los que van a la Santa Cena puedan ir al baño de perdida a orinar. Ahí tiene que andar pagando uno 10 pesos, 5 pesos, 20 pesos en la casa de los hermanos abusones también, que abren sus casas y rentan el baño para que uno vaya a hacer sus necesidades. Es un pesar, pastor. Y de muchos de los que están oyendo no van a estar de acuerdo conmigo. Cambio. No, pues si te amenazan que te vas a ir al infierno y tus pecados no son perdonados por el apóstol ese día, ahora comprendo, Gilberto, por qué vendías hasta los guaraches. Y cualquier persona, esta gente aprovechándose de la fe, ahí los traen en una peregrinación inventada que ni Pablo practicó, ni Pedro, ni siquiera Aarón. Aunque el movimiento primigenio fue que subieran para celebrarle su cumpleaños, así empezó todo, en una inmundicia del espíritu para exaltarse él mismo. A ver, aquí está con nosotros Jesús Ornelas también, que fue miembro de la secta y también vendió los guaraches para ir y llegó descalzo porque vendió los guaraches para ir a la Santa Cena. ¿Cuál fue tu experiencia, Jesús Ornelas? Cuéntanos. Vamos a ver qué cuenta Jesús Ornelas de este punto tan pavoroso de amenazar a la gente que tus pecados... No. ¿No? No, de esa banda no fui, mi hermano, pero sí le puedo decir algo. La luz del mundo, de veras que escucho las doctrinas, entre comillas, vaya, que se está inventando la luz del mundo, y me doy cuenta que cada día más se parecen a lo que tanto odian, porque, cómo le tiran a los católicos, pero se parecen mucho a ellos. Es increíble cómo se parecen tanto. Por ejemplo, disculpa, señor Cayo, por ejemplo, el criptario, también hay criptarios en la iglesia católica y la luz del mundo. Ahora también con eso de estar yendo a tomar periódicamente la Santa Cena, que sea una vez al día, me gustaría preguntarle al hermano Gilberto si hay alguna clase de oración después de recibir la Santa Cena, porque eso sería como otro paso más para parecerse a la religión católica, porque después de tomar la hostia, que es pues el emblema del pan, el vino, todo esto, hay oraciones que yo todavía me sé después de tomarlo. Entonces me gustaría saber si después de ir a tomar la Santa Cena hay algún aspecto
de religioso, alguna oración que tengan que hacer, o más estos ritos, pero fíjese cómo habla ahorita, es que estoy atónito de que, caray, tanto que hablan del amor, el amor, el amor, y se rentan hasta el baño, caray. A ver, Gilberto, ahí te está hablando Ornelas. ¿Cómo que te rentaban el baño? Pues eran las hierbas amargas, Gilberto. Eran las hierbas amargas, nomás para la feligresía de pobre, ¿no? Porque los que traían dólares de allá, ellos sí. Y los ministros, no, ellos cuáles hierbas amargas, ellos sí tenían, comían con los grandes ahí. Esa ha sido una queja de la feligresía Luz Mundana. Cómo a ellos les daban pozole y los ministrazos no comían con el pueblo, ellos tienen sus comidas aparte, ¿no? A ver, Gilberto, ahí te preguntaba, Jesús Ornelas te hacía una pregunta. Sí, después de participar del pan y el vino, pues uno, entre comillas, no agradece por la bendición de haber participado del cuerpo de Cristo. Y supuestamente uno cae en bendición porque ya participó y empiezan a hablar en lenguas la gran mayoría. Y es un ritual también, así como lo comenta Jesús. Pero eso sí, el fin o el punto de la Santa Cena es dominar más a la persona por el perdón de pecados y tenerlo amarrado a la iglesia, porque el adoctrinamiento hace vulnerable a la persona y la hace dependiente de la doctrina luz mundana, porque si es, aunque se oiga no creíble o poco creíble, uno vive esclavizado, porque tanto bombardeo a diario a uno lo hace caminar al ritmo de ellos, al paso que ellos marcan. Entonces, cuando uno está participando en ese momento del cuerpo de Cristo y de la sangre, que es el pan y el vino, uno se siente gozoso porque está cumpliendo con una ordenanza. Entonces, sí hay una oración después de que uno participa, agradeciéndole a Dios que nos permitió en todo el año poder llegar y haber participado ya del cuerpo y la sangre de Él. Y ya uno se siente completo, ya tiene fuerzas, ¿no? Entre comillas, para proseguir hasta el próximo año y continuar con esa fuerza espiritual al haber participado de la Santa Cena, para continuar hasta el próximo año, hasta la próxima Santa Cena. A ver, otra pregunta, Gilberto. Se dice que son 5 millones de fieles, es una mentira que mantienen hace veintitantos años. No caben 5 personas, 5 millones de personas en la Santa Cena, por supuesto. Nunca están todos, entonces, ¿cuántos miles se pierden que no pueden entrar a la celebración? Todos los que no pueden ir o que nunca han ido, porque son 5 millones y nunca hemos visto los 5 millones reunidos. ¿Toda esa bola se pierde? Pues ya está perdido porque no hay los 5 millones. De hecho, en México nada más la mayoría, por ejemplo, de donde yo soy, la gran mayoría se va. Póngale usted que se quede el 2%. Por ejemplo, de 300 se quedan 5, se quedan 10. Entonces, se supone que están todos allá y es 1,5 millones. Y nada más van 400 en aquel tiempo que yo iba, 350,000, 400. Y quién sabe. O sea que ellos mismos al decir este año, el año pasado, que dice que fueron más de 600,000 miembros a la reunión,
O sea, ¿dónde quedan los otros 4.400.000? Entonces, no. Yo tengo el himnario ahí, una Biblia que le dejamos a usted, que del 90 y tantos son 5 millones y es 1,5 millones todo en México y todavía no cree. Imagínese. Entonces no proceden, pastor, los números. No proceden ni con calzador, no entran esos números. En la calle Esteban a la Torre, la que es el principal, son 2 cuadras del templo, 2 cuadras hasta el donde estaba el sanatorio de Ron Joaquín. No creo que quepan 400,000 personas ahí, no caben en 2 cuadras. No creo, si acaso unas 3,000, 4,000 personas en una calle, en 2 cuadras, y se me hace muchísimo. No creo, no han de haber ido ni 120, 130,000 personas, yo creo. No cuadran los números ni los conceptos. Imagínese usted, hermanos y amigos, que el perdón de tus pecados estuviera sujeto a un lugar físico, anual, una peregrinación. Depende del dinero que tengas para llegar, depende del pasaporte, y si no te pierdes en tus pecados. Lo ridículo de supeditar el perdón de los pecados de la gente a un rito localizado. Por favor, te han engañado. Ahora, voy a cerrar el video con la blasfemia. Al principio del video, y qué bueno que me tuviste paciencia para llegar a este punto, Montemayor está debatiendo ahí, intercambiando. Mira, Chuy, te vas a seguir sorprendiendo, Chuy Ornelas, yo que estás atónito con lo que estás oyendo, cómo Sammy fue inventándose la doctrina. Es que es sorprendente la doctrina. Pablo predica 300 años después de Cristo y Sammy perdona pecados cada año. Ahorita Nazón no sé cómo le hizo desde el bote para perdonar a toda la gente. Habría que hacer fila en la cárcel ahí para que les dé la Santa Cena. Hay que modificar la doctrina porque el que perdonaba, el embajador, el que tiene la autoridad, está encerrado en el botellón. Bueno, pero mira, el señor Carlos Montemayor estaba atacando el rito católico de que cuando levantaba la hostia se convertía en el cuerpo de Cristo y que era un sacrificio. Y dice Carlos, no, Jesucristo muere una sola vez. Perdóname, Carlos Montemayor, ni siquiera conoces tu propia doctrina. Grábense bien esto, gente de la luz del mundo y público que nos escucha. El colmo de la blasfemia, por eso se llama blasfemia este video. La blasfema Santa Cena. Ya te enumeré los puntos. Peregrinación. Miente. Número 2. Perdón de pecados. No hay perdón de pecados en la Santa Cena según la Biblia. 3. Hierbas amargas, los sufrimientos, las cucarachas. Pero solo para los más débiles económicamente. Y 4. La Santa Cena Luz Mundana es un sacrificio de Cristo, igual que la misa. Te lo leo. 25 de junio de 1986, Guadalajara, Jalisco. Samuel, llamado por Dios, quien me tuvo por fiel para continuar el ministerio del apostolado, gracia y paz sean en vuestros corazones. Escuche bien. Aquí llegó al concepto eucarístico, pero una vez al año. Escucha. Tomando las palabras del profeta, cuánta es su bondad y cuánta es su hermosura para que el trigo nos alegre y el vino nos aliente, no en lo humano, sino espiritualmente, porque nos permite, escucha bien, verso 3, no en lo humano, sino espiritualmente, porque nos permite, fíjate, Ordelas, como dice, revivir el sacrificio redentor
de Jesucristo, se refiere a la Santa Cena, Él lo va a revivir, lo va a volver, lo va a revivir, el sacrificio. La Biblia dice que con un solo sacrificio, pero este lo quiere revivir. Es aquí donde los amarra, pues, es aquí donde los hace sufrir, es aquí donde los hace llorar. Y luego dice, nos permite revivir. Dirá usted, no, pastor, es una metáfora. Él lo vuelve a vivir. No, sigue leyendo. Nos permite revivir el sacrificio redentor de Jesucristo, quien nos dejó como herencia esa participación al darnos la oportunidad por el hermoso mandamiento. Se está refiriendo al rito, fíjate bien. ¿Cuántas veces comiereis este pan y bebiereis esta copa? La muerte del Señor anunciáis. Hasta ahí el texto está bien. Hasta que Él venga. No dice te perdonará los pecados. Pero este ya habla de revivir. Ahora dice, la muerte no en la recordación física. Ah, pues entonces ¿en cuál? La muerte del Señor anunciáis es cuando murió en la cruz. ¿Cómo que no va a ser la muerte física? Pero este Señor se inventó esto. Sino la gloria bendita que por ella alcanzamos, como dice el profeta, por su llaga fuisteis curados. Es entonces, escucha bien, renovación de sacrificio. No es una metáfora, sino la Santa Cena, según este blasfemo, es renovación de sacrificio. O sea, Él va a volver a sacrificar a Cristo Jesús cuando, igual que el católico, cuando parte el pan. Esto es una blasfemia, hermano, porque la Biblia dice que con un solo sacrificio, pero este tipo, si hizo 100 santas cenas, 100 santas cenas sacrificó al Señor. Renovó su sacrificio. Es entonces renovación de sacrificio, pero no en burla, menosprecio o indiferencia, sino en la más grande bendición. Escucha, partícipes, y el verso 8 te lo pone como enfatizando, porque es lo que él quiere meterle a la cabeza del luz mundano, su nuevo punto doctrinal, que cuando él toma la cena, dice, somos partícipes como sus discípulos de ese sagrado momento de redención. A ver, Chuy, Ornelas, sagrado momento de redención, es decir, ahí te perdona los pecados el Sami, después de que te dio el pan. Es un momento de redención. No, la redención la hizo Cristo Jesús eternalmente, Chuy. Escucho tu comentario. Vamos a ver si Chuy... Mi hermano, fíjense que yo aquí vuelvo a algo que ya había comentado anteriormente de algunas personas que estudiando la escritura anteriormente a conocer la doctrina de la luz del mundo, no pudieron marearnos y no pudieron esclavizarnos porque ellos querían convertirlo, pero no, es esclavizarlo a la secta de la luz del mundo. Porque si usted, mi estimado hermano de la luz del mundo, toma la Biblia y la lee, se va a dar cuenta que Jesucristo dice la palabra, hizo un solo sacrificio y para siempre. Y la redención, pues claro que viene del Señor, de nadie más. E incluso aquí el pastor dio la cita bíblica donde dice, si alguno hubiese pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces no necesitas de ningún apóstol, confeso, pedófilo para que te esté quitando los pecados, que te esté limpiando año con año. Mi hermano, eso se parece mucho a la, se llama, es una palabra difícil católica, se llama transustentación, tiene dos nombres, permítanme porque es un trabalenguas, aquí lo tengo es transubstanciación o transustentación, que es, según el rito católico, es la conversión de toda la sustancia del pan y el vino otra vez, o sea, literalmente se hace pan y vino. Es decir, este señor, de verdad que la luz del mundo es una mezcolanza de varias sectas y de otras religiones.
Y caray, se parece mucho a lo que critica y de verdad que estoy bien, pero bien sorprendido de todo esto. No, mis hermanos, no tiene usted que sufrir ese escarnio, ese tormento de estar viendo a la ciudad de Guadalajara, porque de ninguna manera la ciudad de Guadalajara es muy bonita, es mi tierra, es muy preciosa la perla tapatía, pero de ninguna manera nada tiene que ver con la importancia de lo que es la tierra santa en Israel, lo que es Jerusalén, el mundo de los lamentos, y ni tampoco teniendo tanto historia bíblica esa gran ciudad en Israel, tampoco es necesario viajar hasta allá para que usted tenga redención de pecados, cuanto menos ir a Guadalajara a que uno de estos señores de la dinastía joaquinesca le venga y le perdone sus pecados. Por favor, tenga piedad de su alma y abra los ojos, mi hermano. Salga de allí corriendo, pero ya. Me gustaría, aprovechando la intervención, preguntarle otra cosita más a Gilberto. Hermano Gilberto, cuénteme si alguna vez, por algún afán de la vida, por alguna situación, siendo usted aún devoto, lo voy a decir así, porque ya tanto que se parece a la Iglesia Católica, ya lo voy a llamar devoto en lugar de feligrés, a la luz del mundo, si alguna vez no pudo ir y falló a la Santa Cena, y cuénteme, si es así, ¿qué fue lo que sintió en ese momento? Y mi segunda pregunta es, cuando usted renuncia a la luz del mundo y vienen estas fechas de la Santa Cena, ¿qué fue? Supongo yo que los primeros años te queda como remanente, pues costumbre arraigada de estar yendo a Guadalajara a la Santa Cena. Dígame usted qué sentía cuando veía, porque usted vive en esta colonia, allá en aquel estado del norte. Usted dígame, cuando veía que se iba todo un montón de gente, pues el 90% de las personas que estaban ahí en esta colonia, ¿usted qué sentía los primeros años? ¿Sentía esas ganas de, híjole, pues sí, y voy, no voy, o ya me había cortado por lo sano? Cuénteme, porque creo, mi hermano Gamaliel, Pastor Gamaliel, que esto que nos está compartiendo el hermano Gilberto, tal vez muchos ahora Excel LDM o gente que se está animando ya a salir corriendo a esta secta, lo tiene que conocer y saber que no está solo y que es como un camino de desapego de la herejía que se siente, pero pues, ¿qué le puedo decir, mi hermano? Lo mejor es que se desarraiga de la herejía y se arraiga a Cristo, que es el fundamento de los apóstoles y los profetas. Amén. Le paso ahí el balón, hermanos, cambio. Pues en realidad te voy a ser sincero. Sí sentí un poquito el primer año, pero no así como para que me entrara mucha nostalgia. No, porque yo ya venía... Y yo trabajé mucho en ese aspecto, ¿no? De siempre poner en duda y darle la duda a lo que estaban hablando. Y no fue muy pesado para mí porque, pues yo creo que, bueno, Dios me ayudó, ¿verdad? A superar eso rápido. ¿Cuál fue la otra? Que si ahora cómo ves cuando se van, porque como estamos viviendo en la misma colonia, ya los soltaste. ¿Sí me podrías repetir la primera pregunta, Jesús? Sí, mi primera pregunta fue si alguna vez, cuando todavía era feligrés, devoto, si alguna vez le pasó que por alguna ocasión, por alguna cosa de plano no pudo asistir a la ciudad de Guadalajara, siendo un creyente del apostolado y todo esto, y qué sentimiento le embargó, o sea, qué sentimiento le dio de no haber podido ir. Me gustaría saberlo. Y aprovechando que está su linda esposa, la hermana Lorena, me gustaría también decirle, porque también eso se ve mucho en las familias que están renunciando a la luz del mundo, que nos pudiera compartir, porque pues yo tengo entendido que usted primero fue el que dio el paso y después la hermana Lorena,
Y pues, ¿qué pudieron compartir ustedes como matrimonio ahora fuerte en Cristo? De qué le pueden decir a estas personas que dicen, pues mira, yo estoy aquí, pero estoy aquí porque mi esposa o mi esposo y mis hijos todavía son parte, pero yo estoy bien, estoy orando, estoy pues aquí firme y pidiéndole a Cristo que abra los ojos y que nos vayamos todos juntos de aquí, porque pues no sé si me estoy dando a entender a dónde voy con todo esto. Y yo sé que ya nos estamos alargando mucho en el tema, pero pastor, está súper interesante ese tema. Cambio. No, adelante, adelante, Gilberto. Bueno, de hecho, como te comenté, yo siempre había cuestionado la enseñanza, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos salimos de la luz del mundo, mi esposa y yo ya la tenía encaminada en que se diera cuenta cómo se predicaba o en lo que yo no estaba de acuerdo conforme a la escritura. De hecho, no tuvimos problemas cuando nos salimos juntos porque ella se dio cuenta del problema en el que yo había descubierto los fraudes, los robos, las mentiras de la luz del mundo y de unos ministros del lugar donde yo soy. A ella sí le costó trabajo deshacerse del estigma mental, pero lo que es en relación a la pareja, gracias a Dios estuvimos muy de acuerdo porque pues nos iluminó Dios, ¿verdad? Al mismo tiempo. Y gracias a Dios todavía estamos aquí, estamos en la lucha y pues yo le digo a mis hermanos que están todavía en la luz del mundo, o a alguno que su pareja todavía no se decide, pues que lo ponga en las manos de Dios y que le pida a Dios que le abra su entendimiento, su corazón y su sentido espiritual para que salga ella también de esa esclavitud mental y se quite ese yugo de la luz del mundo. Cambio. Bueno, gracias, Shu, y gracias. Antes de que se alargue más, quiero terminar la carta de la blasfemia. Es la Eucaristía luz mundana. Fíjate bien. Es un momento de redención. Si ellos vieron con tristeza, está hablando de la Pascua, los israelitas antiguos. Dice Sami, a nosotros nos es concedido disfrutarlo en alegría por la bendición adquirida a través de su muerte y nos permite cada año, estas mayúsculas que él pone, te quiere afirmar, está engañando a la iglesia, les está plantando de que es un momento de redención, es un sagrado momento de redención, por eso venden hasta los guaraches, los hermanos engañados. Y luego te dice, cada año, él lo está recalcando, aquí los quiero, estaban muertos espiritualmente si no ibas, dice Rambo. Luego dice, nos permite el Señor cada año, es el énfasis de este engañador, juntarnos en este lugar de Guadalajara para llorar delante de él. Ahí está la cuestión anímica, el moco, la lágrima, la chiripiorca santa, ¿no? Ya estoy aquí, ya cumplí. Y ahí viven engañados, juegan con la fe de la gente, juegan con la esperanza. Esto es algo muy feo, hermanos, esto es algo muy triste y vergonzoso, que jueguen con la fe de la gente. Dicen, no de tristeza, sino en muestras de júbilo, por la herencia alcanzada, escuche, en este sacrificio. ¿Se refiere al sacrificio eucarístico luz mundano del pan que ellos, o se refiere al sacrificio de los que vendieron los guaraches para ir allá? Pero estas riquezas de su gracia las hemos de celebrar dignamente, pues si es celoso de sus enseñanzas al decir, y termino el video, pero aquí está la blasfemia, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, que tiene que ver este texto con el tema. Cuanto más esta bendición espiritual en Cristo y la dicha de participar, escucha esto, como una renovación de su sacrificio. Para este señor, la cena cada año era una renovación del sacrificio del Señor.
Y el ignorante de Montemayor, que no conoce ni siquiera la doctrina de su apóstol, estaba diciendo lo siguiente. Sí, yo de hecho lo que sostengo es que cuando el sacerdote parte el pan y están ahí ofreciendo en el mismo altar, los demás participan de ese proceso de la transubstanciación, que es lo que explica la Iglesia. O sea, no va a partir el sacerdote todas las hostias para que tenga validez. Parte una, y las otras están en el mismo altar siendo ofrecidas, porque ese es otro tema, pero también la Eucaristía la consideramos no solo un sacramento, sino también un sacrificio. Pero eso yo creo que no va a llegar a eso. Yo creo que es otro detalle, porque de acuerdo a mi escritura, Cristo ya no muere. Sí. No, y de hecho, de acuerdo a la doctrina católica, igual, siempre que en el catecismo, que también tengo aquí, se habla del sacrificio de Cristo, se hace énfasis en la suficiencia y unicidad del sacrificio de Cristo por redención de los pecados. Ahí yo creo que nos meteríamos a otro tema un poco largo. Una sola vez murió Cristo por todos, ¿de acuerdo? Pero la idea de que yo al estar celebrando la Santa Cena, Cristo vuelve a tener el sacrificio. Murió Cristo por todos, ¿de acuerdo? Pero la idea de que yo al estar celebrando la Santa Cena, Cristo vuelve a tener el sacrificio, ¿de acuerdo? Pero la idea de que yo al estar celebrando la Santa Cena, Cristo vuelve a tener el sacrificio, como que ahí, Bueno, Montemayor, eres un ignorante porque Samuel dijo que sí era un sacrificio, no conoces ni siquiera tu propia doctrina y que según a ti un apóstol te enseñó. Y dice, ¿cuánto más esta bendición espiritual en Cristo y la dicha de participar como una renovación de su sacrificio? Hermanos y amigos, es la Eucaristía luz mundana, la Santa Cena. Ellos matan a Cristo cada vez, es una renovación de su sacrificio. Nos ha de traer un reconocimiento para hacerlo con reverencia, gratitud y amor. Como dice el Espíritu Santo, si la ley antigua condenaba diciendo maldito serás en el campo, aquí está la amenaza siempre, o sea, vente, porque en la ciudad maldito el fruto de la tierra por no acatar el mandamiento, aquí está bajo amenaza santa, ¿no? ¿Cómo escaparemos si no venimos a la hermosa provincia? ¿Cómo escaparemos si no me obedecen? Vendan los guaraches porque aquí los voy a perdonar. Aquí está la amenaza. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco esta salvación tan grande? ¿Qué tiene que ver este texto con lo que se está inventando él? Sé que es un gran sacrificio vuestra venida, pero no menos que el que fue impuesto a Israel cuando se le ordenó presentarte delante de Jehová 3 veces al año. Él ya se fue al antiguo pacto y se inventó una doctrina que Pablo, ni Pedro, ni los apóstoles de la Biblia enseñaron, esta peregrinación. Y mucho menos que sea un sacrificio, la renovación, cuando con un solo sacrificio y para siempre. Este es el catolicismo luzmundano prácticamente, ¿no? Y si las condiciones son dificultosas, más lo serán para ellos y cumplían, sabiendo que habéis creído en mi elección, ya se creía apóstol para ese entonces, mis manos se alzarán siempre en invitación y a la vez en petición delante de Dios. Y serán visibles el 1 de agosto para que prevalezcáis en triunfo por mis polainas. Pero aquí tenemos la renovación de su sacrificio. La Santa Cena es cada vez vuelven a sacrificar al Señor, lo vuelven a renovar el sacrificio. Es un sagrado momento de redención. Verso 7, renovación del sacrificio. Hermano de la luz del mundo, estás en doctrinas inventadas. La palabra dice que en un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. No hay tal cosa. No hay tal cosa como... A ver, por último, don Cacahuate, léenos por favor qué dijo el apóstol Pablo al respecto. Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados.
5 Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. 6 Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. 7 Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. 8 Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. 9 Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. 10 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. 11 Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. 12 Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. 13 De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 14 Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Más. Gracias. Gracias, don Cacahuate. Gracias por la participación de ustedes, hermanos. Y Deuteronomio 16, 16. ¡ay, caramba! 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Mas, este cuate revuelve todo. Aquello era para los judíos en el antiguo pacto, este cuate no sabe Biblia. No sabe nada del nuevo pacto de la gracia en Cristo. Pastor, quiero hacer una aportación al tema. bueno, no sé si dejamos hablar a don Cacahuate ya para finalizar el video, hermanos. Díganme ustedes, lo dejo hablar, porque de repente me sale que quiere ser apóstol y de repente me sale con puntadas, pero dice que quiere hacer una aportación al tema. Con 3 que te aprueben, don Cacahuate, te dejo hablar. Yo no sé si te van a dejar porque ya es tarde. Vamos a esperar si ellos te dice que sí, que te deje hablar. Dice desde Monterrey, Nuevo León, dejen hablar a don Cacahuate. Tenemos uno para don Cacahuate. Lala 66 saludando a Edgar, que suelte la sopa, dice Big Big. Ay, aquí está Big Big, dice que suelte la sopa de don Maní. A ver, don Cacahuate. Sí, dice Luz Bella. ¿Qué nos tienes que decir, don Cacahuate? A ver. Santoral católico. Ir a la navegación, ir a la búsqueda. El santoral es el conjunto de las personas veneradas en la Iglesia Católica como santos o beatos en una fecha del calendario determinada. Actualmente, la Iglesia Católica continúa la costumbre paleocristiana de conmemorar el aniversario de la muerte de los mártires. Debido a la canonización de personas a lo largo de los siglos, todos los días del año conmemoran al menos un santo. No solamente se recuerda de esta manera el martirio en la actualidad, también los santos fallecidos por causas naturales, los antiguamente llamados confesores, en contraposición con los testigos, están incluidos en el calendario, así como festividades, como Pascuas, Pentecostés o la Epifanía, relacionadas con eventos de la vida de Jesús y la historia eclesiástica. En época medieval era frecuente indicar las fechas de los eventos en relación al calendario eclesiástico, datándolos por ejemplo en el tercer día del Adviento o en la noche de San Juan. Del mismo modo, el nombre de pila de los infantes solía asignarse según la festividad que se celebrase en el día de su nacimiento o bautismo. Aunque esto es menos frecuente hoy en día, en algunos países de tradición católica u ortodoxa se conserva la costumbre de saludar y felicitar a las personas en el día de su santo. Se estima que actualmente hay más de 10.000 beatos y santos, según datos tomados de fuentes históricas y de la martiriología católica. No obstante, la Iglesia Católica no hace pública ninguna cifra oficial un santoral. El santo del día es una reseña diaria de los santos guardados en la memoria de la Iglesia. Historias de maestros de vida cristiana de todas las épocas que como faros luminosos orientan nuestro camino. La luz del mundo tiene sus propios santos y cadáveres venerados, con fechas y todo. Además de eso, déjame decirte... ¿Déjame decirte qué? A ver, repite eso, que la luz del mundo también tiene sus propios santos enterrados, criptas, cadáveres, el 14 de agosto... fechas y todo. ¿Qué dijiste? A ver, repítelo, pero no lo dejes a medias. La luz del mundo tiene sus propios santos y cadáveres venerados, con fechas y todo. Además de eso, déjame decirte...
Déjame decirte, pues dime. ¿Qué pasó? Dinos. ¿Dónde andas, cacahuatito? ¿Dónde andas, cacahuatito? Oh, ya entiendo, hermanos. Ya llegó Petra, don Cacahuate ya no va a hablar. Con razón, ya no va a hablar. Olvídense ya de don Cacahuate. Pero sí es cierto lo que estaba diciendo del Santoral Católico. El Santoral Católico tiene cientos de santos en criptas enterradas con sus fechas. El día de su santo, San Joaquín, Santa Teresa. La Iglesia de la Luz del Mundo tiene 2 santos ahorita. San Eusebio, que nace el 14 y muere y está en la cripta, y la fecha de la Santa Cena revuelta con lo bíblico, el rito. Y San Joaquín, San Samuel Joaquín, que también está el cadáver allá adentro. Ellos tienen 2 santos. Y también santitos, la familia real venerada. Don Cacahuate, yo pienso que su comentario iba a ser muy bueno, pero le llegó la señora y se quedó calladito. Pues a ver si el siguiente programa don Cacahuate se atreve a completar el comentario. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Ay. Now Mama can't stand